Bueno, y regresando con esta historia de Nicolás Fiederman, yo te pido a ti que eres un niño grande, los niños no tan grandes, que imaginemos un momento en estos paisajes, este video que conseguí en YouTube, ¿verdad? Donde nos podemos observar todos estos paisajes actuales. Imagínate cómo en el pasado, al llegar este gran descubridor y conquistador en Venezuela, a estos paisajes en el mundo, porque en ese siglo se estaban haciendo todos aquellos descubrimientos, en ese siglo XV, en ese siglo de viajes, de grandes viajes y exploraciones. Entonces es fascinante descubrir esta historia. Hoy día tenemos barcos, aviones, carros, toda la transportación maravillosa que no se tenía en ese momento. Entonces, fíjate que Nicolás Fiederman nació en Venecia, en la ciudad de Venecia, y completó su educación profesional, al igual que lo hacía la mayoría de los jóvenes pertenecientes a las acomodadas familias de comerciantes alemanes, pues con todos los privilegios de una educación privada. Los conocimientos teóricos imprescindibles para el ejercicio de su profesión, tales como contabilidad, geografía, navegación y el dominio del idioma italiano, que era entonces, al par del castellano, uno de los idiomas universales empleados en el comercio mundial. Los Belsares. En 1529 aparece Nicolás Fiederman al servicio de una de las más famosas casas comerciales alemanas de aquellos tiempos, la de Bartolomé y Antonio Welser, los llamados por los españoles Belsares de Augsburgo. Se trataba de una antiquísima casa que ya desde el siglo XIV ejercía el comercio en gran escala entre el lejano oriente y el occidente europeo. Sus factorías o sucursales estaban repartidas por toda la Europa central y meridional, desde Budapest en Hungría hasta Lisboa en Portugal y desde Nápoles en Italia hasta Amberes en Bélgica. Las relaciones comerciales con España databan de tiempos antiguos y a medida que avanzaba el descubrimiento del Nuevo Mundo, creció su interés por el negocio con las colonias españolas. Estableció una factoría en Sevilla donde centralizaba todo el comercio americano y poco después en Santo Domingo, ciudad cuyo nombre fue hace poco tiempo cambiado por el de Ciudad Trujillo, en la isla de Santo Domingo, que entonces se llamaba La Española, donde llegó Cristóbal Colón. La ciudad de Santo Domingo era por aquellos tiempos la verdadera capital del Nuevo Mundo. Imagínense ustedes, tenía buenos edificios, una fortaleza y un puerto bien resguardado de los vientos. En la ciudad actuaba la Real Audiencia, máxima autoridad judicial y administrativa. Las comunicaciones marítimas con España eran frecuentes, de manera que allí se abastecían las expediciones conquistadoras hacia las desconocidas islas y costas del Mar Caribe. Entonces aprendemos que República Dominicana fue un puerto o fue una isla, exacto, donde llegaban en su puerto pues las grandes embarcaciones de Europa, y era como la casa matriz de donde todo llegaba y todo partía para América del Sur, para esas grandes expediciones que se tenían que hacer en islas totalmente desconocidas. Instigados por las grandes posibilidades económicas que parecían brindarles las costas de la América Meridional, conocidas entonces con el nombre de tierra firme, cuando se habla de América Meridional, es América del Sur. Los Welser concluyeron en 1528 con el emperador Carlos V una capitulación, es decir, un convenio por el que se les concedía la conquista y población del trecho de costa desde el Cabo de la Vela, que corresponde a nosotros en Venezuela, hasta Maracapana,
Esto es gran parte de la actual Venezuela. Fue enviado allí como primer gobernador Ambrosio de Alfinger, alemán natural, al igual que Nicolás Fiedermann de la ciudad de Ulm. Alfinger llegó a principios de 1529 a Coro, en el actual estado Falcón, por aquel entonces el principal puerto de entrada a Venezuela era ese. Meses después emprendió una expedición a la laguna de Maracaibo, y como transcurrieron varios meses sin noticias ni de él ni de ninguno de sus compañeros, se les llegó a suponer muertos o impedido el regreso por algún grave percance. En aquella época viajar por estos territorios era una verdadera aventura de vida o muerte. O sea, no se sabía si se iba a regresar porque no se sabía con qué se iba a encontrar. La conquista de los Güelces, preocupada por una tan larga ausencia, decidió enviar un nuevo destacamento de soldados a Venezuela por socorrer al gobernador y mantener en orden la provincia. Nicolás Fiedermann, señalado como caudillo de esta expedición, partió en un buque al frente de la misma con el nombramiento de capitán. Entonces, fíjense este punto. Estaba Ambrosio de Alfinger, era el encargado, ¿verdad?, de cuando llegó a Coro, encargado de ese territorio en Venezuela, pero que ya pertenecía a España. Al no saber nada de él, porque él estaba en sus expediciones por toda esa costa y ese territorio, pues es enviado y nombrado Nicolás Fiedermann a sustituirlo, pero aún sin saber si Alfinger iba a volver. Es interesante en esta historia saber que algo increíble sucedió. No te pierdas el próximo video, que lo vamos a descubrir.